Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Un momento, ahorita les comparto mi pantalla. Estoy compartiendo ya mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Muy bien, veo que me van colocando más like. Quiere decir, ¿no?, que están logrando visualizar mi pantalla. Esperamos un momento para poder dar inicio con la clase. Esperar que sus demás compañeros nos vayan ingresando a lo que es el aula virtual. Esperamos un momento, jóvenes señoritas, para poder dar inicio con la clase. Esperamos un momento, jóvenes señoritas, para los que están ingresando recién. Espero que estén logrando visualizar mi pantalla. Si les pregunto, espero no tener ningún inconveniente, ¿no?, cuando ya dé inicio la clase. Ahora sí, vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a realizar a mi persona, vamos a ir continuando, ¿no?, con el área de matemática. El tema que se va a aprender es referido a progresión. Soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, que todas las clases están siendo grabadas para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase, y también para que aquellos compañeros, ¿no?, que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues, nosotros tenemos que ir activando nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Quizás por X motivos no pueden ir, ¿no?, o pueden tener quizás algún inconveniente con sus micrófonos. Su participación también lo pueden realizar a través del chat. Y además recomendarles, ¿no?, que espero que estén logrando ingresar con sus propios datos. Me refiero a nombres y apellidos completos a lo que es el aula virtual. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otros datos, tienen que ir indicando, ¿no?, a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión, ¿no? Quizás quisiera escuchar alguna participación de algunos de ustedes, ¿no?, que puedan ir teniendo a qué se refiere progresión antes de ir indicando, ¿no? Quisiera escucharlos. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? Creo que no hay ninguna participación, si no, ahí vamos continuando. Se denomina progresión, o sea, toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Tenemos a continuación el ejemplo, ¿no? Se está observando la sucesión a la n, dice, es igual a quién, a 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente. Vamos teniendo, ¿no?, 2n más 1, ¿no? Es una progresión ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades, ¿no? Y si nos damos cuenta, mira, vamos, si restamos 9 menos 7, nos sale 2. Restamos 7 menos 5, sale 2. 5 menos 3, también sale 2. Por eso acá nos va indicando que la diferencia común está saliendo número 2, ¿no?
En este caso, si realizamos una diferencia, pero si nosotros queremos ir sumando, mira, 3 más 2 nos sale 5, 5 más 2 es 7, 7 más 2 es 9. Y así vamos a ir continuando, ¿no? O sea, y si bien saben, en la clase anterior estábamos viendo lo que se refería a sucesión. ¿Y qué era pues sucesión? En tener que encontrar el valor que va continuando, ¿no? En una sucesión que se va observando. En este caso, por ejemplo, el número que continúa, pues sería pues 9 más 2, eso sería 11, ¿no? Y así de manera directa ya podríamos ir indicando la respuesta, ¿no? Si nos pidiera el número o el término que continúa, ¿no? En este caso, como ya estamos viendo una progresión, ya no nos va a pedir pues el término que va a continuar, ya nos va a tener que pedir quizás el término 100, quizás el término 120, depende, ¿no? Ya del ejercicio. Entonces, para ello, pues nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Y para ello, en este caso, hay dos tipos de progresión, ¿no? De las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Lo que es la progresión aritmética y la progresión geométrica. O sea, estas dos clases de progresión nos van a tener que ayudar para poder encontrar esos términos que nos puedan ir pidiendo, ¿no? Como les decía, quizás el término 50, el término 120, cualquier término. Entonces, para ello vamos a ir viendo, ¿no? Cada uno de ellos y así de manera directa para poder encontrar el término. Aparte del término, nosotros vamos a tener que ir aprendiendo también la suma. O sea, vamos a tener que ir sumando toda esa progresión. En primer lugar, vamos a ir viendo lo que es la progresión aritmética, que se va representando con la letra PA, ¿no? Si ustedes observan, ya sea en los libros, cualquier material donde ustedes puedan ir utilizándolo, cuando observan, o sea, la letra PA se refiere pues progresión aritmética. O sea, es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene sumando, o sea, el término anterior por un número, ¿no? Obteniendo el posterior número. En otras palabras, lo que ustedes tienen que recordarse en una progresión aritmética, o sea, va a tener que ser la palabra sumando. Quizás en algunas ocasiones van a tener que restar, ¿no? Pero la gran mayoría de los ejercicios vamos a tener que ir sumando. Y ese sumando, o sea, se refiere la razón que vamos a tener que encontrar, ¿no? En primer lugar, o sea, de un término para pasar al otro término vamos a tener que sumar, ¿no? Y eso se llama la razón. Sí, o sea, tenemos ahí el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n. O sea, quiere decir el primer término, el segundo término, el tercer término, cuarto término y así sucesivamente hasta el término enésimo. Dice, es una progresión aritmética donde podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a tener el A sub 1, ¿no? Ese es el primer término. Ahora, en el segundo término, ¿qué sucede? Va a ser el primer término. Lo vamos a sumar más ¿quién? Más D, que es la razón. ¿Qué sucede ahora en el tercer término? O sea, vamos a sumar el primer término más 2 veces D. Y así sucesivamente hasta el término enésimo, donde vamos a tener el primer término, lo vamos a sumar ¿con quién? Con n-1 multiplicado por D. En primer lugar, ¿no? Lo que es en la progresión aritmética, vamos a tener que ir viendo lo que es el término enésimo de una progresión aritmética. Pueden representar con TN o AN. Cualquiera de los dos se llama el término enésimo de una progresión aritmética. En este caso, yo voy a utilizar el A sub n. El A sub n es igual a ¿quién? A sub 1 más n-1 multiplicado por R. O puede ser el A sub n es igual a A sub 0 más n por R. Cada uno de ellos vamos a ir indicando a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. La letra n, número de términos de la progresión aritmética. Puede ser la letra D o R, se refiere a diferencia aritmética de la progresión aritmética. El A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. O sea, este término enésimo va a tener que ir considerándose el término según nos esté pidiendo en nuestro ejercicio. Por cualquiera de estas dos fórmulas donde ustedes utilicen,
el resultado va a tener que salirles lo mismo. Por ejemplo, el término enésimo, por ejemplo, que nos pidan el término quizás 10, ¿no? Entonces, el A sub 10 va a ser igual suponiendo que nos salga acá 50. Entonces, el otro también nos tiene que salir valor 50. Tenemos ahí el ejemplo, ¿no? Para poder entender cómo se va desarrollando, ¿no? Utilizando esas, en este caso, esas dos fórmulas. Y las dos fórmulas yo lo voy a ir utilizando y se van a dar cuenta que les va a tener que salir lo mismo, ¿no? El mismo resultado. Vamos viendo para la resolución. Ahí tenemos, ahí nos dice, ¿no? Encontrar el término 15 nos está pidiendo de la progresión aritmética. Tenemos ahí la sucesión 1, 4, 7, 10, 13, 16. En primer lugar, nunca olvidarnos que debemos de encontrar la razón, ¿no? Y como estamos en una progresión aritmética, ¿qué nos decía? Sumando, ¿no? Esa razón se tiene que sumar. O sea, yo tengo del número 1 para llegar a obtener el número 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tener que sumarle más 1 más 3, 4. 4 más 3 sale 7. Y 7 más 3 es 10. 10 más 3 es 13. Y 13 más 3 es 16. O sea, estamos viendo y observando que toda la razón, en este caso, son iguales y se está sumando más 3. Y para ello nosotros tenemos que recordar, pues, ¿no? El término enésimo. El término enésimo es igual a ¿quién? El A sub 1 más n menos 1 multiplicado por R. Y cada uno de ellos vamos a ir reemplazando. En primer lugar, o sea, tenemos que encontrar hasta el término 15. O sea, vamos a decir el A sub 15 es igual, es lo que vamos a tener que encontrar, el término 15. El A sub 1 es el primer valor o el primera sucesión, es 1. R es lo que se va encontrando, en este caso, ¿no? Lo que se va indicando de las flechas, que se va sumando más 3 en cada uno de ellos. Entonces, R va a ser igual a 3. N es la cantidad o el término que nos está pidiendo, es 15, por eso se ha indicado. Acá también A sub N, ya no hemos puesto 15. Entonces, acá estamos indicando que N es igual a 15. Cada uno de ellos, como ya hemos indicado, ¿dónde reemplazo? En mi fórmula. En esta fórmula. Vamos a ir reemplazando. Reemplazamos en la siguiente fórmula. La fórmula es A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. En la sub n ya no vamos a indicar porque n vale 15. Sería A sub 15 es igual a ¿quién? Al primer término que vale 1 más n que vale 15 menos 1. Todo ello multiplicado por r, que en este caso vale 3. Si observamos, todos ya son números, podemos desarrollar, pero nunca debemos de olvidarnos que en primer lugar se desarrolla lo que está dentro de un paréntesis. En la sub 15 es igual a 1 más 15 menos 1 sale 14, multiplicado por 3. Ya acá yo tengo una suma y una multiplicación. Nunca olvidarnos que primero se desarrolla la multiplicación. El A sub 15 es igual a 1 más 14 por 3 sale 42. Ahora sí, finalmente van a tener que realizar la operación de la suma. Que sería 1 más 42 sale 43. Esa es con la primera fórmula, ¿no? Ahora, si quieren utilizar esa fórmula, tenemos ahí, en este caso hemos tenido la sucesión. Y la razón ha ido aumentando, ¿no? Que se ha ido aumentando de 3 en 3. Ahora, para nosotros, o sea, utilizar esta fórmula, lo primero que debemos de saber es el A sub 0. Sabemos cuánto vale N. N vale 15. R vale 3. ¿No? Entonces, nos faltaría encontrar el A sub 0. Y el A sub 0 vamos a tener que retroceder. Si está aumentando, ¿no? La flecha me va indicando de izquierda a derecha, va sumando. Ahora, si yo voy de derecha a izquierda, voy a tener que restar, o sea, lo contrario. En otra palabra, que quiero decir, pues, ¿no? Vamos a restar, ¿quién? Pues, 1 menos 3. Cuando ustedes realicen 1 menos 3, en este caso, lo que se va a realizar la resta sería del número mayor menos el número menor. ¿Mayor quién es? Pues, 3.
¿Con quién voy a restar? Con 1. 3 menos 1 sale 2. Van a escribir el número 2 y el signo van a considerar del número mayor. ¿Quién es mayor? Pues 3 o 1. Mayor es 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Y en este caso nos sale menos 2. Ese menos 2 que nos ha salido, ¿vale quién? El A sub 0. Entonces diríamos el A sub 15, porque n vale 15, es igual a ¿quién? El A sub 0 vale menos 2 más n que vale 15 multiplicado por r que vale 3. Seguimos desarrollando. Primero lo que está la multiplicación, o sea 15 por 3, y lo demás baja tal como está. Por eso acá está escribiéndose el A sub 15 es igual a ¿quién? A menos 2 más 15 por 3, 45. Ahora yo tengo menos 2 más 45. Tengo signos diferentes, tienen que restar, que sería el del número mayor menos el número menor. El número mayor vale 45 y el número menor es 2. Sería 45 menos 2, 43. ¿Quién es mayor? 45. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por eso acá el resultado sale 43. Y el A sub 15 es igual a 43. Acá les estoy demostrando con las dos propiedades, nos está saliendo el mismo resultado. Eso quiere decir que ustedes, por más que utilicen, ¿no?, una de las propiedades o las fórmulas, tienen que desarrollarlo pues y encontrar la respuesta, ¿no? Y con este ejemplo estoy demostrándole con la otra fórmula que también, ¿no?, en ambos está saliendo la misma respuesta. Quiere decir el término 15 vale 43. Y eso es lo que nos está pidiendo encontrar. Ahora vamos a ver la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Y la suma se va a representar con el S sub n. O sea, quiere decir la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Tenemos ahí el S sub n es igual a ¿quién? El A sub 1 más A sub n, todo ello multiplicado por n y todo dividido entre ¿quién? Entre 2. O puede ser otra fórmula. El S sub n dice es igual a ¿quién? El A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 multiplicado por r y todo ello todavía está multiplicado por n y dividido entre ¿quién? Entre 2. De igual manera acá tenemos dos fórmulas, ¿no?, para poder utilizarlas. La recomendación es lo siguiente. Si a ustedes en el ejercicio les pide hallar, ¿no?, el término enésimo y la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, van a tener que utilizar la primera fórmula. Si en el ejercicio simplemente les va a pedir la suma, utilicen ¿cuál? Esta segunda fórmula. ¿Por qué les digo de esta manera? Es que en la primera fórmula nosotros tenemos que encontrar cuánto vale el término enésimo, ¿no? ¿Para qué? Para reemplazar en la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Pero acá yo no tengo el A sub n, ¿ve? En la segunda fórmula no hay el A sub n. Entonces, para ello, pues ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Igual, por más cualquiera de las fórmulas, quizás se olvidaron, lo utilizan cualquiera de las fórmulas, pero al final les va a tener que salir el resultado. Si esto les indicaba, es lo que sucede, es lo siguiente. Es que acá ya no es, o sea, ya no vamos a utilizar los procedimientos para poder encontrar el A sub n. Por eso de manera directa simplemente utilizamos esta segunda fórmula siempre y cuando nos pidieran simplemente la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Pero si nos piden el término enésimo y la suma, utilizamos la primera fórmula, ¿no? Y a continuación se está indicando cada uno de ellos que se refiere. La sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. N es el número de términos de la progresión aritmética, la D o R es diferencia aritmética de la progresión aritmética, el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética y el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética, ¿no? Cada uno de ellos, o sea, de las letras, está detallando a qué se va refiriendo para poder tener en cuenta, ¿no? Y saber, pues, cada uno de ellos de las letras. A continuación vamos a ir viendo el ejemplo. Nos dice calcular la suma de la progresión aritmética
Nos dice de razón 4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero dice vale 7. Simplemente de esa forma nada más nos va indicando en el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿no? Son los principales. En realidad, primero, o sea, en cualquiera de las fórmulas, ya sea en el término enésimo o en la suma, en este caso, como estamos viendo ya la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, es saber cuánto vale la razón, cuántos términos es lo que nos está pidiendo y saber el primer término, cuánto vale. Entonces, para ello yo voy a tener que utilizar la segunda fórmula. ¿Por qué? Acá simplemente me dice calcular la suma de una progresión aritmética, ¿no? No me está pidiendo encontrar el término enésimo. Entonces, por esa razón estoy utilizando la segunda fórmula de suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, donde S sub n dice es igual a sub 1 más A sub 1 más n menos 1 multiplicado por R y todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Cada uno de ellos vamos a ir indicando cuánto vale. El S sub n, o sea, n, nos está diciendo que consta de 12 términos. O sea, quiere decir, en este caso son 12 términos o 12 números que nosotros vamos a tener que ir sumando de esa sucesión. Pues. Por eso van reemplazando el S sub 12, es lo que vamos a tener que encontrar esa suma. Ahora tenemos acá el primer término, nos está diciendo, acá dice B, primero vale 7, o sea, el primer término, el A sub 1 es igual a 7, la razón o R es igual a 4, también nos está indicando acá como dato, razón vale 4, y N dice es igual a 12. Simplemente nos queda ir reemplazando, ¿no? En la fórmula, ya según los datos que se ha ido indicando, pues el S sub 12 va a ser igual a ¿quién? El primer término que vale 7, lo voy a sumar, el primer término que también vale 7, más n, que es 12, menos 1, multiplicado por r, que vale 4, y todo ello multiplicado por n vale 12, y dividido entre 2. Entre ellos, en este caso, yo puedo sacar su mitad de 12, que sale 6, y su mitad de 2, que es 1. Vamos a ir reduciendo. El S sub 12 va a ser igual a ¿quién? Pues 7 más 7 es 14. Ahora 12 menos 1 es 11, multiplicado por 4 y todo ello multiplicado por 6. Ya desaparece el denominador porque es 1. Desarrollamos en primer lugar esta multiplicación, ¿no? Que sería S sub 12 es igual a 14 más 11 por 4 es 44 y todo ello multiplicado por 6. En primer lugar, desarrollo dentro de ese paréntesis, 14 más 44 es 58. Ya le disculpen de ese corchete, ¿no? La suma, 14 más 44 es 58. Y multiplicamos por 6. El S sub 12 va a ser igual a ¿quién? A 348. Y eso sería la respuesta. Principalmente ustedes tienen que saber, pues, ¿no? Lo que cada uno de ellos, o sea, de las letras, o sea, la sub 1, el valor de n, el valor de r, tienen que saber. Lo demás ya son procedimientos que nosotros pues tenemos que ir siguiendo, ¿no? Y hasta el final para poder ir obteniendo el resultado. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Recién estamos viendo, ¿no? La parte teórica de lo que se refiere a la progresión aritmética, ¿no? De manera detallada se está indicando qué procedimientos, ¿no? Es lo que se va siguiendo y aparte también cada una de las letras, ¿no? Que se ha ido indicando se está reemplazando. Si han dado cuenta en este ejemplo que ha sucedido, ya no nos ha mostrado de manera directa. Mira, voy a retroceder un momento. Mira, ¿se dan cuenta? Acá en este ejemplo, ¿qué sucede? Ya no nos indica la sucesión. No nos está dando una sucesión, pero se nos hace fácil, o sea, de saber, pues, ¿no? Nos dice cuánto vale la razón,
también de cuánto dice consta, de 12 dice términos, y el primer valor es lo que queremos saber, que vale 7. ¿No? Esos son los datos que principalmente tenemos que saber para poder reemplazar, ¿no? No necesariamente, ¿no? Como en los ejemplos anteriores que se está mostrando, teníamos que tener en cuenta una sucesión, ¿no? Acá simplemente se está mostrando ya o indicando cuánto vale la razón, cuánto vale n, y en este caso n, r y el primer término, ¿no? Cuánto vale. Es lo único que tenemos que saber. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir viendo ahora lo que es la progresión geométrica. ¿Alguna pregunta antes de que pase? Parece que no ninguna. Progresión geométrica, ¿no? Y algunos pues lo van representando con la letra PG. Es una sucesión de números que cualquier dice término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. En este caso, ¿no? Para la progresión geométrica ya, ¿no? Vamos a tener que, o sea, la razón, vamos a tener que obtener ya multiplicando. ¿No? Por eso es lo que no sé si se han estado percatando, cuando yo indicaba la progresión aritmética, la palabra sumando estaba resaltada, ¿no? De igual manera acá sucede lo que es la progresión geométrica, la palabra multiplicando está resaltada. O sea, esas palabras que están resaltadas se refiere a la razón, ¿no? O sea, del primer término para pasar al otro término, en este caso lo que es progresión geométrica, vamos a tener que multiplicar. Y se va viendo a continuación, ¿no? La sucesión. Nos dice que sí, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente. La sub n dice es una progresión geométrica donde podemos escribir de la siguiente manera. O sea, el primer término vamos a decir a sub 1. Ahora, para decir el segundo término va a ser el a sub 1 multiplicado por r. Para indicar el tercer término va a ser el a sub 1 multiplicado por ¿quién? R al cuadrado. Y así sucesivamente, vamos a ir continuando, ¿no? Hasta el término enésimo, que va a ser pues el primer término multiplicado por ¿quién? Por R, ¿no? Y elevado a ¿quién? A n menos 1. Y veamos la siguiente fórmula. En primer lugar, el término enésimo de una progresión geométrica. O sea, ya en este caso, vamos a ir viendo, ¿no? El término según nos esté pidiendo. Y ese término enésimo se puede representar con el Tn o el A sub n, en cualquiera de esas dos. En este caso voy a ir reemplazando con el A sub n. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Ustedes si se dan cuenta, igual en la progresión aritmética aparecía el A sub n y también aparecía el A sub 1, la letra n, la letra r. Pero cada uno de ellos, o sea, se vaya a diferenciar pues en sus fórmulas. Pero las letras, o sea, lo que me refiere el A sub n, se refiere pues al término enésimo, o sea, es lo mismo, ¿no? Que se va a ir indicando en la progresión aritmética. Pero cada uno de ellos hay que saber utilizar, ¿no? Esas fórmulas. En este caso se está viendo pues el término enésimo de una progresión geométrica que nos dice que lo siguiente, pues que el término enésimo dice es igual a ¿quién? Al primer término multiplicado por r, que es la razón, elevado a ¿quién? A n menos 1. N es la cantidad de términos que nos está pidiendo, ¿no? Encontrar. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, N ya va a ser el número de término de la progresión geométrica, R es el factor o razón, ¿no? Geométrica de la progresión geométrica y el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Eso es con respecto al término enésimo. Ahora, cuando nos indican la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, vamos a decir el S sub n. Y el S sub n es igual a ¿quién? El A sub n multiplicado por ¿quién? Por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Lo que quiera decir
En este caso, ¿no? De la sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica y el a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Y finalmente el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. Ahí se ha ido viendo, ¿no? Las dos fórmulas de lo que se refiere a la progresión geométrica. Para cada uno de ellos, de las fórmulas, es muy importante, pues, que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿no? ¿Para qué? Para poder utilizar, ¿no? Según el ejemplo que nos esté pidiendo allá. En este caso tenemos el ejemplo. Nos dice, ¿no? Hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica. O sea, en otras palabras, acá tenemos que encontrar dos respuestas. Uno enésimo término y el otro suma de enésimo término. ¿Pero de quién? De la progresión geométrica. Y a continuación nos va mostrando la sucesión. Tenemos ahí el número 2, 6, 18, 54, 162 y así sucesivamente. Y había, ¿no? La palabra, en la parte de la definición que estaba subrayado o resaltado, estaba la palabra multiplicación. Y esa multiplicación, ¿a qué se refería? A la razón. Quiere decir, del primer término para encontrar el segundo término, ¿qué vamos a realizar? Multiplicar. 2 por 3 multiplico, sale 6. A ver, si sigo multiplicando a continuación por 3, se me va a salir 18. Sí sale, 6 por 3, 18. Y sigo desarrollando. 18 por 3 multiplico, 54. Ahora, ese 54 multiplicamos por 3, sale 162. Y así sucesivamente va a continuar. Cuando era sucesión, ¿no? Quizás a la continuación, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que multiplicarlo por 3 y encontramos el siguiente término. Pero a nosotros no nos está pidiendo el siguiente término, nos está pidiendo, ¿de qué lugar? 8, o sea, en otras palabras, el término 8. Entonces, para ello nosotros tenemos que recordar la fórmula. En primer lugar, hallando el enésimo término, o sea, tenemos lo siguiente, pues, ¿no? En este caso tenemos que recordar el a sub n dice es igual a la sub 1 multiplicado por r elevado a ¿quién? A n menos 1. El a sub 8 va a ser igual a ¿quién? Es lo que vamos a tener que encontrar el término 8. Ahora el a sub 1 es el primer valor, que es el número 2. R hemos encontrado que se está multiplicando cada uno por 3, entonces sería 3. N, que es el lugar que nos está pidiendo que es 8. N es igual a 8. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. O sea, en la fórmula que tenemos, ¿no? El a sub n dice es igual al a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1. Teniendo en cuenta que n vale 8, el primer término vale 2, r vale 3, n vale 8. O sea, cada uno de ellos estamos reemplazando, ¿no? Según la fórmula que nos esté indicando. Lo único que nos queda es desarrollar. En primer lugar, vamos a desarrollar la parte del exponente, que sería 8 menos 1. Y lo demás van a tener que ir escribiendo lo mismo. El a sub 8 es igual a ¿quién? A 2 multiplicado por 3, elevado a ¿quién? A 8 menos 1 es 7. En primer lugar, vamos a desarrollar 3 elevado a la 7. ¿Y cuánto es 3 elevado a la 7? Quiere decir que la base 3 se va a tener que multiplicar 7 veces. ¿Quién me está indicando? El exponente. Y esa multiplicación, cuando ustedes van a realizar, les va a salir 2187. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2. Entonces, estamos teniendo que la sub 8 es igual a ¿quién? A 4374. Esa es la primera respuesta que estamos obteniendo, ¿no? Que nos está pidiendo encontrar el término 8 de esa sucesión. Luego, ¿no? Vamos a tener que hallar la suma de enésimo término. En este caso ya vamos a tener que sumar los 8 primeros términos de esa sucesión. El S sub 8 dice es lo que vamos a ir obteniendo, ¿no? Como resultado.
teniendo en cuenta que la sub 1 es igual a 2, R es igual a 3, N es igual a 8 y el A sub 8 es igual a ¿quién? 4.374. Y para ello nosotros pues tenemos que recordar la fórmula, ¿no? La suma del enésimo término, que es el S sub n, es igual a ¿quién? El A sub n por R menos A sub 1. ¿Dividido entre quién? R menos 1. Lo único que nos queda es ir reemplazando. El S sub 8 va a ser igual a ¿quién? El A sub n, ¿cuánto nos ha salido? Pues en este caso sería el término 8, pues, ¿no? Que nos ha salido 4.374. Reemplazamos 4.374 multiplicado por R, que vale 3, menos el A sub 1, que se refiere al primer término, que vale 2, dividido entre ¿quién? R, que es 3 menos 1. Multiplicamos 4.374 por 3, nos sale 13.122. Menos 2, dividido entre ¿quién? 3 menos 1. 13.122 menos 2 sale 13.120. Dividido entre ¿quién? 3 menos 1 sale 2. Dividimos 13.120 entre 2, nos está saliendo. El S sub 8 es igual a 6.560. Y esa es otra respuesta, ¿no? En realidad, o sea, al inicio de nuestro ejemplo nos estaba pidiendo encontrar el término enésimo, en otras palabras, el término 8, y también la suma del enésimo término. Y ahí estamos indicando los dos resultados, ¿no? Del desarrollo de ese ejemplo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a ir continuando. Antes de continuar, indicarles, ¿no? Ustedes, tanto de lo que es de la progresión geométrica y de lo que es de la progresión aritmética, tienen que recordar las fórmulas. Si ustedes no se recuerdan las fórmulas, va a ser pues bien difícil de poder desarrollar, ¿no? Los ejercicios que se puedan ir presentando. Para ello, ustedes tienen que ir practicando, ¿no? Y aprendiendo esas fórmulas. Tenemos a continuación el ejemplo, ¿no? Seguir viendo también, en este caso de progresión geométrica, nos dice, ¿no? Sabiendo que el A sub 1 dice es igual a 7 y R dice es igual a 2 y nos dice hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. ¿Qué sucede ya en este ejemplo? Ya no nos muestra, pues, ¿no? La sucesión. Simplemente nos está indicando, ¿no? De cuánto vale la sub 1, dice vale 7, o sea, el primer término dice vale 7, R, se refiere a razón, dice es igual a 2 y nos pide ayer la suma de los 9 primeros términos. O sea, en otras palabras, tenemos que sumar los 9 números, ¿no? De la sucesión, teniendo en cuenta el valor, ¿no? Que nos indica del primer término y también nos está indicando la razón de cuánto vale. Veamos en la resolución. Ahí está la fórmula. En este caso, ya cuando es progresión geométrica, jóvenes y señoritas, nosotros, en primer lugar, tenemos que encontrar cuánto vale el término enésimo. En otras palabras, acá, como nos pide 9 primeros términos, o sea, el término 9, tenemos que encontrar cuánto vale. ¿Para qué? Para poder reemplazar en la fórmula de suma de los 9 primeros términos. En este caso de progresión geométrica, tenemos que utilizar las dos fórmulas y en caso nos piden suma. Pero, ¿qué sucedía en el desarrollo de la progresión aritmética? O sea, ya nosotros teníamos que desarrollarlo, ¿no? De manera directa. Si nos decía suma, había una fórmula, ¿no? Que de manera directa nosotros teníamos que reemplazar, ¿no? En la suma del enésimo término. Pero acá ya la diferencia es que nosotros tenemos que utilizar las dos fórmulas. Primero, encontrar el término 9. ¿No? Vamos a decir el A sub 9, o el término 9, es lo que vamos a tener que encontrar cuánto vale. R nos está diciendo cuánto vale, es igual a 2. El primer término dice vale 7 y N es igual a
9. Estos valores que se va indicando, ¿dónde reemplazamos? En nuestra fórmula. Reemplazamos en la fórmula, diríamos lo siguiente, el A sub 9 va a ser igual a ¿quién? El primer término vale 7, multiplicado por ¿quién? Por el número 2, o sea que es R, 2 elevado a ¿quién? A N, que vale 9, 9 menos 1. En primer lugar, desarrollamos esta diferencia del exponente. Sería el A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2. 9 menos 1 es 8. Por eso está saliendo acá el valor de 8. Luego, ¿qué van a realizar en el siguiente procedimiento? Primero desarrollamos esta potenciación. O sea, potenciación se indica una base y un exponente, ¿no? Estamos teniendo esa potenciación que sería pues 2 a la 8. Y 2 a la 8 quiere decir que la base 2 se va a tener que multiplicar por sí mismo 8 veces. Luego al final todavía, ¿no? Después de haber obtenido el 2 a la 8, vamos a multiplicar con 7, ¿ya? Primero desarrollamos el 2 a la 8. Ahí está, se va indicando, ¿no? El A sub 9 va a ser igual a 7 multiplicado por ¿quién? Acá, si ustedes observan, el número 2 está apareciendo 8 veces. ¿Quién lo indica? El exponente. El A sub 9 va a ser igual a 7 multiplicado por ¿quién? Cuando ustedes multiplican 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, les va a salir 256. Ahora, 256 multiplicado por 7 nos sale como resultado, el A sub 9 es igual a 1792. Ya estamos obteniendo el término 9, sale 1792. ¿Para qué hemos desarrollado o encontrar ese término 9? Para poder reemplazar a KB. Tenemos en nuestra fórmula, porque nos está pidiendo a nosotros hallar la suma de 9 términos, entonces diríamos el S sub n es igual a ¿quién? El A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Y para nosotros, pues vamos a ir indicando, ¿no? El S sub 9, porque son 9 números que vamos a tener que ir sumando. R, que vale 2, según el dato que nos indica. ¿Qué más? El A sub 1 es igual a 7, o sea, el primer término vale 7. Y el A sub 9, o el término 9, en otras palabras, para nosotros va a ser pues el A sub n. Ya, el A sub n para nosotros ya va a ser el A sub 9. Y ese es igual a ¿quién? A 1792. Lo que se ha ido teniendo, entonces reemplazamos en la fórmula. Cada uno de ellos vamos a ir reemplazando. Vamos a decir que el S sub 9 va a ser igual a ¿quién? El A sub n. Ya para nosotros ya es A sub 9, que vale 1792. 1792 multiplicado por ¿quién? Por R, que vale 2. Menos el primer término, que es 7. Dividido entre ¿quién? Entre R, que vale 2, menos 1. En primer lugar, ¿no? Cuando tengan de esa manera, desarrollamos esta multiplicación. O sea, 1792 multiplicado por ¿quién? Por 2. Vamos a desarrollar esa multiplicación que nos sale 3584. Luego viene menos 7, dividido entre ¿quién? 2 menos 1 es 1. Desarrollamos 3584 menos 7, sale 3577. Dividí entre 1, sigue siendo 3577. Quiere decir que la suma de los 9 primeros números, ese es igual a ¿quién? A 3577. Acá recién estamos encontrando la respuesta. O sea, hemos tenido que encontrar en primer lugar cuánto vale el A sub n. ¿Por qué? Es que en la fórmula, ¿no? Nos está diciendo el A sub n. Sería fácil si nos indicaran, ¿no? De cuánto vale el término A sub n, ¿no? Entonces, para poder desarrollar un poco más, es lo que tenemos que encontrar de cuánto vale el A sub n. En este caso, el A sub 9, ¿no? O sea, 9 términos vamos a tener que ir sumando.
sumando, ¿no? ¿Qué pasaría si nos pidieran quizás más números, ¿no? Pues sería un poco difícil para poder ir obteniendo, ¿no? Pero lo importante es utilizar la fórmula, tanto de progresión aritmética o geométrica, lo que tienen que saber son las fórmulas. De esa manera vamos a ir obteniendo, ¿no? El resultado. Tenemos ahí, ¿no? Nos vemos el ejemplo, nos dice hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 10 de la progresión aritmética. Se va mostrando, ¿no? Ahí el 2, el 6, 10, 14, 18, veamos en la resolución. En este caso nos está diciendo progresión aritmética, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? A ver, jóvenes y señoritas, a ver, tratamos de desarrollar. ¿Cuánto sale? A ver. A ver, ¿cuánto sale? A ver, jóvenes señoritas, ahí en la solución de ese ejemplo. ¿No? Entonces, en primer lugar, ¿cuánto será la razón? ¿Cuánto es la razón, jóvenes y señoritas? La razón es de 4. Muy bien, 4, ¿no? Entonces vamos a ir ahí considerando, ¿no? Vamos a poner 2 más 4 es 6, 6 más 4 es 10, 10 más 4 es 14, y 14 más 4 es 18. ¿No? Y si nos pedía el número que continúa, es fácil, pues, ¿no? De poder ir obteniendo. Pero, ¿qué sucede acá? Nos está pidiendo hallar el enésimo término. Entonces, en primer lugar, tenemos que utilizar, ¿no? La fórmula del enésimo término de esa sucesión. Y luego, ir indicando cada uno de ellos de cuánto vale, ¿no? En este caso, estamos teniendo... Estamos teniendo, ¿no? Que el término n sería pues a sub 10. Y el primer término, en este caso, vale 2. Continuamos, ¿no? La razón sería 4 y n pues es 10. O sea, vamos a tener que encontrar los 10 primeros términos de esa sucesión. Lo único que nos queda es ir reemplazando. Vamos a decir que el a sub 10 va a ser igual a ¿quién? El a sub 1, que vale 2, más n, que vale 10, vamos reemplazando, menos 1. Todo ello multiplicado ¿por quién? Por 4. En primer lugar, vamos a desarrollar dentro de este paréntesis, que sería 10 menos 1, que vale 9. Y lo demás, volvemos a escribir lo mismo. Por eso acá estoy poniendo el a sub 10 es igual a 2 más 9 multiplicado por 4. En primer lugar, acá ustedes tienen una suma y una multiplicación. Nunca olvidarse que primero se desarrolla la multiplicación. Primero multiplicamos. Sería el a sub 10 es igual a 2. Ese 2 va a bajar más 9 por 4 es 36. Y 2 más 36, ¿cuánto sale? 38. El a sub 10 es igual a 38. Y eso sería la respuesta, ¿no? Primera respuesta, ¿por qué nos está pidiendo el enésimo término? Ahora nos faltaría encontrar la suma de enésimo término. Utilizamos la fórmula, el S sub n va a ser igual a ¿quién? El a sub 1 más a sub n multiplicado por n dividido entre 2. O sea, estoy utilizando la primera fórmula de lo que es la progresión aritmética. ¿Por qué utilizo? Es que he ido obteniendo cuánto vale el término. En este caso sería 10, pues, ¿no? O sea, el a sub n.
El S sub 10 es lo que vamos a encontrar, o sea, vamos a tener que sumar los 10 primeros números. El primer término es igual a 2, el término 10 es igual a 38 y n es igual a 10. El S sub 10 va a ser igual a ¿quién? Reemplazamos, el primer valor vale 2 más el término 10 que vale 38 multiplicado por n que vale 10 dividido entre 2. ¿Qué hago luego? Sumo, pues, ¿no? 2 más 38 sale 40 multiplicado por 10 dividido entre 2. Luego, ¿qué estoy haciendo? Este 10, estoy dividiéndolo entre 2. 10 entre 2, ¿cuánto sale? 5. Y el número 40 baja. Por eso ahí estoy teniendo el S sub 10 es igual a ¿quién? 40 por 5. ¿Y cuánto es 40 por 5? 200. El S sub 10 es igual a 200. Se está obteniendo, ¿no? Ahí en este caso ya los dos resultados, según nos está pidiendo, ¿no? Encontrar en el desarrollo del ejemplo, ¿no? El término enésimo y también, o sea, en otras palabras, el término 10 y también la suma de los 10 primeros términos de una sucesión. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Parecer que no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Vamos continuando, ya para poder ir terminando, tan solo y hacerles recordar, ¿no? O sea, ustedes tienen que recordarse las fórmulas de progresión aritmética, que es el PA, o sea, el A sub n es igual a ¿quién? El A sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. Teniendo en cuenta el A sub n, pues se refiere al término enésimo de la progresión aritmética. El A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. N es el valor o la cantidad, ¿no? Que les va a ir pidiendo, o sea, la cantidad de términos que les esté pidiendo, ¿no? Hallar. Y R, pues, es la razón, ¿no? Como estamos viendo en este caso aritmética, se va a tener que ir aumentando o sumando, ¿no? Como indicaba en la parte de la definición. O podemos ir utilizando quizás otra fórmula, ¿no? Que el A sub n es igual a ¿quién? El A sub 0 más n por r. Teniendo en cuenta, en este caso el A sub n es el término enésimo de una progresión aritmética y el A sub 0, o sea, es el término 0, ¿no? O sea, se encuentra pues antes del primer término. ¿Y cómo van a encontrar, no? Si ustedes están sumando o están encontrando esa razón que se va sumando, entonces para poder encontrar el término 0 van a tener que restar. Suponiendo en su sucesión ustedes van a tener que ir restando, ¿no? O sea, de lo que vamos a tener de la parte izquierda, e ir yendo pues hacia la parte derecha. Si se está restando, cuando ustedes van a retroceder para que obtengan el término 0, lo que tienen que hacer es sumar, o sea, el signo contrario, tienen que ir cambiando. Y la letra N es la cantidad de términos, ¿no? Y el R pues es la razón, bien puede ser aumentando o disminuyéndose. A continuación se va mostrando lo que es la suma, ¿no? De lo que es la progresión aritmética, ¿no? La suma de los n primeros términos de la progresión aritmética, ¿no? Es igual a ¿quién? Al primer término sumado más ¿quién? El último término, ¿no? O el término que nos esté pidiendo. Todo ello multiplicado por ¿quién? Por n dividido entre 2. O puede ser el S sub n es igual a ¿quién? El A sub 1 más el A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n dividido entre 2. Estamos viendo en este caso en el tema de progresión aritmética, ¿no? En la clase de progresión aritmética, que hay dos fórmulas, ¿no? Para poder encontrar el término enésimo y lo que es la suma del enésimo término. Si en caso, en el ejemplo, les pidiera simplemente, ¿no? Hallar lo que es la suma del enésimo o quizás de los 20 términos o de los 100 términos, simplemente utilicen esta segunda fórmula.
Pero si en el ejercicio o el ejemplo les pide hallar el término enésimo y también la suma, entonces ya el término enésimo pueden hallar cualquiera de ellos. Cualquiera de las dos fórmulas pueden utilizar y luego pues esta primera fórmula de la suma del enésimo término. ¿Por qué? Porque acá vamos encontrando el término enésimo en esa fórmula. Y lo que es la progresión geométrica se va representando con la letra PG, ¿no? Que tenemos ahí, que la sub n dice es igual a ¿quién? La sub 1 multiplicada por r elevado a n menos 1. Teniendo en cuenta que la sub n pues se refiere al término enésimo, puede ser el término 35, quizás 200, depende ya del ejercicio que les pida, pues, ¿no? Ustedes van a ir reemplazando el valor de n. El a sub 1 es el primer término de la sucesión, r es la razón, esa razón se va obteniendo multiplicando, y n es la cantidad de términos según les pida ya. Y finalmente ahí tenemos la fórmula, el s sub n dice es igual a ¿quién? El a sub n multiplicado por r menos el a sub 1 dividido entre r menos 1. Ustedes tienen que tener en cuenta, en este caso, ¿no? El s sub n se refiere suma, ¿no? De acuerdo ya a la cantidad de términos que se les esté pidiendo, van a tener que ir sumando y van a utilizar, pues, ¿no? El a sub n es el término enésimo multiplicado por r, que es la razón, menos el primer término, ¿no? Que se va a ir indicando, ¿no? Posiblemente en una sucesión o quizás de manera así detallada nada más les va a mostrar, pues, ¿no? De cuánto vale el primer término. Y todo ello lo van a dividir entre r menos 1. De esa forma es lo que se va obteniendo, ¿no? Tanto de lo que es la progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica, ¿no? Si yo les he puesto como repasos para que ustedes se recuerden esas fórmulas para poder hallar ya sea término enésimo o la suma de los n primeros términos, ya sea en lo que es aritmética o lo que es geométrica. Bueno, jóvenes, eso sería todo, ¿no? Con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran quizás alguna duda, ya me van consultando, ¿no? De manera personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas.